Buenas tardes, mi equipo y yo les hablaremos sobre el lenguaje ensamblador 3 y mi equipo está conformado por Miguel Ángel, Adela, Karim y yo, Gloria. Mi nombre es Gloria y les hablaré acerca de los operadores aritméticos y ajustes. ¿Qué son? Prácticamente son símbolos e instrucciones que se utilizan para realizar operaciones básicas. Estas las vamos a usar especialmente en registros como en el CPU. Y especialmente se usan para realizar operaciones matemáticas en programas informáticos. Y algunos ejemplos son como cálculos de datos. Y los ajustes se usan especialmente para trabajar con cadenas de caracteres y para procesar texto y realizar operaciones de entrada y salida que involucren caracteres. Y esas actividades pueden ser como para leer o escribir archivos. Y su finalidad es permitir el funcionamiento de los programas informáticos completos. Y a continuación se pueden observar dos tablas. La primera es para operaciones aritméticas, que estas operaciones son las principales que se utilizan en el lenguaje ensamblador. Y la siguiente tabla es de ajustes, que igual son las operaciones que son las más utilizadas. Y a continuación pueden ver un ejemplo de cómo realizar una suma de números utilizando los ajustes de SAC. Y aquí podemos ver cómo se declaran unas variables y qué estructura debe de llevar este tipo de programas. Esa es la continuación del mismo código y aquí podemos igual ver cómo están declaradas, cómo se declaró la suma, cómo se almacena la suma, cómo se realiza el ciclo, cómo se convierte y cómo termina y cómo se realiza el ciclo 4 veces. Puertos de ES e interrupciones de hardware. ¿Qué son? Los puertos de ES o entrada y salida se refieren a las direcciones de memoria reservadas para la comunicación entre la CPU y los dispositivos periféricos, como teclado, ratón, pantalla y dispositivos de almacenamiento. Los interruptores de hardware son dispositivos físicos que permiten controlar el flujo de datos o señales eléctricas en un sistema informático. Operadores que usan los manejadores de disco int21h. Como operadores que lo utilizan tenemos al 3ch que crea archivos, 3dh que abre archivos, 3eh que cierra archivos, 3fh que lee registro, 40h que escribe registro y 42h que mueve el apuntador del archivo. Como operaciones que usan el FCB int21h tenemos el 0fh que abre archivo, 10h que cierra archivo, 14h que lee registro, 15h que escribe registro, 16h que crea archivo, 21h que da lectura directa de registro, 22h que es escritura directa del registro, 27h que es lectura directa de bloque, 28h que es escritura directa de bloque. Y como otros servicios de dos tenemos el int25h que es lectura absoluta y int26h que es escritura absoluta. Códigos principales de retorno. Como códigos principales tenemos número no válido de función, archivo no encontrado, ruta no encontrada, demasiados archivos abiertos, acceso denegado, manejador no válido, bloque de control de memoria destruido, memoria insuficiente, dirección no válida del bloque de memoria, ambiente o entorno no válido, formato no válido, código de acceso no válido, datos no válidos, especificaciones de unidad no válidas, intento de eliminar un directorio, no es el mismo dispositivo, no hay más archivos, disco protegido contra escritura, unidad desconocida, unidad no preparada, comando desconocido, error de dato CRC, longitud incorrecta en la escritura, error de búsqueda, tipo de medio desconocido, sector no encontrado, impresora sin papel, falla al escribir, falla al leer, falla generalizada, violación de compartición,
violación de bloqueo, cambio no válido de disco, FCB no disponible y desbordamiento del buffer compartido. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel y yo les voy a explicar el ejemplo del código que crea el disco duro en un archivo de nombres. En la primera definición es las definiciones y configuración inicial, el cual se inicializan en registros como AX, BH, CX, DX, DI, DS y ES, entre otros, para preparar el entorno de la ejecución del programa. En la segunda línea es la configuración de puertos de ES. En la subrutina, que se utiliza la interrupción para establecer la configuración de la pantalla con el tamaño del cursor y los colores. Estos puede variar según el entorno y las preferencias de diseño. En la tercera línea, que es la creación de archivos en el disco, la subrutina se encarga de crear el archivo en discos utilizando la interrupción del DOS. Se especifica el nombre del archivo de la variable que es pantam y se utiliza el código de operación que es AH es igual a CH para la creación del archivo. La cuarta, que es la escritura de los archivos del disco duro. La subrutina, la cual la marca con una F y un 10, se utiliza para escribir datos que se utilizan en archivos en disco. Aquí se utiliza la interrupción en el cual se pone int21h con el código de preparación AH es igual a 40h para realizar la escritura. La 5, que es el cierre de los archivos del disco. La subrutina se encarga de cerrar un archivo disco previamente abierto. Este utiliza la interrupción que es int21h con el código de operación AH3EH para cerrar el archivo. El código también incluye algunas subrutinas y comparaciones para el manejo de errores, como la manipulación de cadenas de caracteres de la interrelación con los usuarios para ingresar nombres y archivos. En resumen, en este ejemplo muestra cómo un programa de lenguaje ensamblador puede interactuar con archivos en discos utilizando las interrupciones del DOS para realizar operaciones de creaciones, escritura y cierre de archivos. Eso es todo de mi parte. La modularidad se refiere a la capacidad de dividir un programa en módulos más pequeños y autónomos, lo que facilita la compresión, la depuración y el mantenimiento de código. El procedimiento principal en un código de ensamblador se definirá así: main.proc, la sintaxis, y main.ndp. Los procedimientos distintos al módulo principal deben terminar con la instrucción ret. Ejemplo proc, la sintaxis, ret, ejemplo, ndp. A continuación, el ejemplo de suma de enteros. Y ahora se puede observar un ejemplo de la instrucción cal, cómo llama a un procedimiento. Y a continuación se pueden observar las referencias bibliográficas que utilizamos para realizar esta investigación. Estas fuentes son confiables porque utilizamos Prezi y un archivo de un curso. En conclusión general, para finalizar la interacción entre los operadores aritméticos y los ajustes AXI, establece una base sólida para comprender la manipulación de datos numéricos y de caracteres de sistemas informáticos. Esta comprensión se expande una más al considerar los puertos de ES y los interruptores de hardware, que son los medios principales a través de los cuales los dispositivos periféricos se comunican con la computadora. La modularidad entonces se convierte en un hilo conductor que se une estos conceptos, ya que implica la capacidad de diseñar y desarrollar componentes independientes que pueden interactuar entre sí de manera eficiente y coherente en un sistema más grande. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.